cambios políticos son abiertos. Yo diría más, las transiciones son todas ejercicios de improvisación. Algo de esto yo viví en España. La idea de que Franco propició el cambio para que se produjera efectivamente una transformación del país y una transición después de su muerte, eso no es verdad. Franco trató de colocar todos los resortes para prolongar el franquismo después de su muerte. Incluso existió una cosa que eran los 40 dayetes, que eran 40 personas encargadas de que no se produjera ningún cambio en el país. Y la persona a cargo de esos 40 dayetes era Adolfo Suárez, un joven del movimiento, como se llamaba el movimiento fascistoide de Franco, y que era la cabeza de eso. Pero ¿qué pasa? Que Adolfo Suárez se daba cuenta que no podía seguir en ese camino. Y el rey, que acababa de ser nombrado, se daba cuenta que él no podía ser un rey de los años 30, que tenía que ser un rey moderno y que se podía compaginar la monarquía, que era una monarquía siempre precaria en España. Por lo menos 3 veces habían salido los Borbones del Palacio de Gobierno, que podían adaptarse a las circunstancias, pero tenían que parecerse a los monarcas europeos, a los holandeses, a los suecos, a los daneses, a los belgas. Es decir, tenían que hacer una democracia o una monarquía limitada bajo el control del Parlamento. Y él estaba dispuesto a hacer eso para salvar la monarquía, y el otro para salvar su propio pellejo como político, porque sabía que no. Y por eso es interesante para los cubanos. Lo que sabía Adolfo Suárez es lo que yo creo que saben cualquier heredero de los Castro, y es que ellos no pueden sostener el sistema caudillista, porque el caudillismo es una cosa estrictamente psicológica que no tiene nada que ver ni con la realidad política, tiene que ver con las características de esa persona que organiza la autoridad y se le obedece a esa persona por razones más que nada emocionales, a pesar de que haya un rechazo. Hay 2 ejemplos muy interesantes. Uno es el propio ejemplo de España, donde al morir el caudillo, los herederos tienen que hacer un cambio. Y eso es lo que yo creo que va a pasar en Cuba. Y el otro ejemplo es vecino a España, que es Portugal. Es el caso, a mi juicio, incluso más emblemático, de Oliveira de Salazar. Oliveira de Salazar estaba sentado en una de esas sillas y se cayó y se quedó descerebrado. Estuvo 2 años en un pulmón de hierro conectado ahí a la pared hasta que se murió. Mientras en esos 2 años, casi 2 años, en ese periodo no ocurrió absolutamente nada en Portugal. ¿Por qué? Porque la gente interpretaba, los que ejercían la autoridad en nombre de Oliveira de Salazar, interpretaban o trataban de interpretar qué hubiera pensado el dictador si estuviera es decir, si el poder estuviera bajo su control, que es lo mismo que ocurre en Cuba. Es decir, si Raúl Castro quisiera hacer, no puede hacer cambios, si quisiera, yo no lo sé, yo tengo grandes dudas, pero bueno, si quisiera hacer cambios, no podría hacerlos, porque su función es interpretar qué es lo que Fidel Castro pensaba de las cosas, o piensa de las cosas y piensa de los cambios, y no está dispuesto a entrar en ningún tipo de contradicción con Fidel Castro. Así que cuando nosotros vemos que en Cuba hay esa cosa extraña de los lineamientos, que son 200 lineamientos, o no sé cuántos, 180 lineamientos, que no es otra cosa que tratar de codificar la transformación que Fidel Castro aceptó en la década de los 90. En la década de los 90 Fidel Castro se imaginó que ante la desaparición de la Unión Soviética tenía que hacer unos cambios para sobrevivir, y esos cambios para sobrevivir consistían en incorporar
a los capitalistas extranjeros que tenían el know-how y tenían el capital para explotar ciertas cosas, pero en asociación con el gobierno cubano. Es decir, lo que no iban a permitir era una libertad económica, lo que no iban a permitir era la expresión de la creatividad de los cubanos en empresas propias. Eso no, de ninguna manera. Eso estaba condenado a que no funcionara. En el momento en el que desaparezcan los dos hermanos, si desaparece Fidel, es interesante qué va a hacer Raúl con Fidel ya muerto. Raúl tiene 85 años, el otro tiene 90, no sabemos. Lo que sabemos es que el hermano mayor, Ramón, estaba loco desde los 86, 87 años y murió a los 91 años. Si eso tiene alguna importancia desde el punto de vista de la carga genética de Fidel, pues probablemente. Lo que pasa es que, como me dijo un médico andaluz, al que fui a ver una vez en España, porque yo tenía un problema de baja de azúcar y había empezado a delirar un poco por la baja de azúcar, y el médico me dijo, no importa porque a los cubanos no se les nota. Entonces, yo no sé, Fidel Castro siempre ha estado medio loco. Siempre ha estado medio loco. Eso iba a decir yo, claro. Desde los 33 años quizás. Entonces no sabemos muy bien si está más loco, si está pero lo que siempre ha estado, siempre ha sido un tipo muy desquiciado. Bueno, ¿cuál va a ser el calendario? Yo creo que está muy bien que la oposición haga un esfuerzo, está muy bien que esto que estamos haciendo aquí, está muy bien propagar la idea de que las transiciones son posibles, que los países que han abandonado el comunismo, todos están, o casi todos están mucho mejor de lo que estaban en la época comunista, y la prueba es que pudiendo regresar al mismo modelo, no de ninguna manera quieren hacerlo. También sabemos, hay un libro interesante publicado recientemente que estudia después de 25 años las transformaciones de los países que abandonaron el comunismo. Son bastantes países, 20 y tantos países. 30 en Europa. Ahora son 30. Ajá, ¿no? ahora son 30. Chequia, Eslovaquia, qué sé yo. Y sí, efectivamente. Bueno, si son 30, pero por lo menos lo que sabemos es que los 12, 13 o 14 que han hecho las transformaciones más rápidamente, no gradualmente, han tenido mucho más éxito. Han hecho las cosas mejor y les ha salido mejor, tienen un nivel de desarrollo más importante y además lo miden, en este libro es muy interesante porque lo miden a través del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Si no solo toman en cuenta el Producto Interno Bruto, sino la longevidad, los estudios, qué sé yo, las características que de alguna manera determina qué posición se ocupa en el índice de desarrollo humano. Y lo que se sabe es que los países que lo hicieron rápidamente, que pasaron el trauma rápidamente, lo hicieron mejor. Yo recuerdo que cuando se cae o tumban el muro de Berlín y cuando se produce el fin del comunismo en Europa, todos esos países estaban peor que los países que estaban mejor en América Latina. Ahora todos esos países están mejor que los países que están mejor en América Latina, que es en el caso de Chile, Argentina, Uruguay, Panamá. Bueno, todos los países tienen un nivel de desarrollo humano mejor y tienen un índice de producción mucho mayor. Quiere decir que les ha funcionado la libertad y les ha funcionado la democracia y les ha funcionado el mercado. ¿Qué va a resistir la transición en Cuba? Bueno, la gente que van a perder privilegios. Y ahí hay una gran paradoja interesante. Los 100.000 cubanos que se están beneficiando con estos pequeños cambios, supongamos que son 100.000 cubanos que de alguna manera merodean el mundo del turismo y están un poco mejor, como consecuencia de la apertura con Estados Unidos y qué sé yo. Esas 100.000 personas, es el 1% de la población cubana.
esas 100.000 personas, lo probable es que funcionen como un mecanismo de estabilización del status quo, porque lo que quisieran es prolongar su privilegio. Claro. Sin embargo, el 99% de los cubanos verían una mejora para sus vidas, y habría lo que es clave en cualquier sociedad: verían oportunidades. La razón por la que hay países en los que prosperan y hay sociedades que prosperan es porque existen oportunidades y la gente las identifica. No hay ningún otro secreto. Si Cuba fue hasta 1958 un país receptor de inmigrantes y fue un país con posibilidades, era porque existía eso. Era un país en donde había la potencialidad de mejorar. Hay que devolverle eso a los cubanos. Y devolverle eso a los cubanos es complicado porque el comunismo ha sembrado una especie de desaliento general en el futuro y en el destino del país. Una especie, de la misma manera que los cubanos siempre creyeron que las cosas iban a mejorar. ¿Por qué? Porque desde el siglo XVII, que empieza más o menos a funcionar la sociedad cubana, desde el siglo XVII, toda generación en Cuba vivió mejor que la anterior. Entonces, había espacio para la esperanza y para la ilusión. Tú ibas a vivir mejor que tus padres, y tus padres vivieron mejor que tus abuelos. Ahora, eso se invierte con la Revolución Cubana. Por primera vez hay unas generaciones que van a vivir tan mal o peor que la de los padres, y tan mal o peor que la de los abuelos, y ni siquiera, y los bisabuelos ni se cuentan. Por supuesto. Es decir, cuando uno aspira a vivir como vivía el bisabuelo, es que la situación es muy dramática. Claro, y es un fracaso total. Ahora,